la luna. Oye, ya estamos de vuelta en Emprender es Clave y vamos a partir esta semana con un entrevistado que ya le dijimos que tenía pinta de rockstar. Nosotros con Daniel vinimos súper hippie hoy día y nos dan la bienvenida con un entrevistado que tiene pinta de rockstar. Pero para los que nos están viendo. Claro. Los que nos están viendo. Claro, los que nos están escuchando se lo imaginan. Pero yo me imagino también que quienes escuchan tienen su sentido de la imaginación muy desarrollado. Así es. Vamos a presentar a Cristian Maulén, el gerente general de Customer Trigger, que es una organización que tiene más de 14 años y que toma decisiones basándose en datos. Coordina con las mejores prácticas del ciclo de vida y la experiencia del cliente para generar un alto impacto en sus resultados. Queremos conocer todo lo que hace Customer Trigger en voz de Cristian Maulén, su gerente general. Muy bienvenido. Hola Cristian, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias Daniel y María José por la presentación y invitarme, muy amables. Oye, cuéntanos un poco de Customer Trigger, más específicamente a qué se dedica, a dónde llegan, cuándo nacen ustedes también, claro. ¿Cuál es un poco su propósito? Sí, mira, bueno, nosotros nacimos por ahí hace ya 12 años, en el ánimo de poder ayudar a las compañías a centralizar grandes volúmenes de información, de datos, y que con eso puedan tomar mejores decisiones en torno a sus clientes. Y desde ese momento que hemos tenido un propósito de poder hacerle las cosas más fáciles a los clientes de nuestros clientes. Normalmente las compañías intentan en este camino disminuir tareas, procesos, pero obviamente estamos tan ocupados en tantas tareas que nosotros hemos nacido para facilitar que alguien, por ejemplo, tome una decisión de consumo por una propiedad, facilitar el proceso de un crédito, también del mismo modo enterarme mejor de ciertos productos. A veces estamos consumiendo productos tan sofisticados como un café o como maquillaje, que a veces nos falta contenido para poder tomar mejores decisiones. Nosotros nos encargamos de eso, pero con una mirada muy pragmática en los datos. Ya, y podemos hacer un ejemplo concreto. Vamos al ejemplo de los maquillajes. Yo soy consumidora de maquillaje, hoy día no se nota, pero sí, soy consumidora de maquillaje. Y obviamente yo tengo una oferta desde comprar en las grandes cadenas de farmacia, los grandes retail de farmacia, y ahora también hay tiendas bien especializadas. ¿Cómo ustedes pueden ayudar a ese consumidor? O primero, ¿cómo ayudan a los retail, a las farmacias, a todos los lugares donde venden maquillaje, a que el consumidor final tenga una mejor decisión de compra? Bueno, muy interesante ahí la pregunta, porque el enfoque es que primero partamos de la base que esa compañía, que puede ser el que trae los maquillajes a Chile o el distribuidor, el que llega con el producto, se ve enfrentado a un problema que son la grande cantidad de transacciones y forma en que las personas pueden llegar a tener eso. Entonces, cuando tú tienes muchas transacciones, lo primero es centralizar esa información. Lo siguiente es poder construir perfiles que son dinámicos. Es distinto los tipos de las características de maquillaje que puedes requerir tú a una persona de mayor edad para poder tratar algún problema de su cara. Entonces, obviamente, hay veces que es lujo, otras veces que es cosmético, otras veces que es clínico. Entonces, y así en los distintos otros sectores, solo pensemos que esto puede ocurrir en esas dinámicas. La construcción, entonces, por tanto, de perfiles dinámicos se torna una tarea clave, y luego cómo desplegamos los contenidos en función de esos perfiles, que va a hacer que las personas se mantengan atentas, así como ustedes construyen contenidos para que las personas, los emprendedores, sepamos más. Lo mismo tenemos que irlos desplegando de acuerdo a esas características y a esos perfiles. Y luego vienen todas las series de mediciones. Si nos va bien, cómo es el desempeño de la actividad que estoy llevando a nivel de mi contenido, a nivel de mis ofertas, para ver si tienen mayor aceptación o no. Y lo más importante, sin pasar a llevar a molestar a los clientes, a los consumidores y a los ciudadanos. Ustedes ya saben la cantidad de mensajes, emails que estamos recibiendo, y obviamente hoy día la protección de datos y el respeto por la privacidad se torna un elemento muy crítico en toda esta cadena que estaba recién comentando. Claro. Y ahí como que amarro todos los puntos que estamos ayudando a varias empresas hoy día están en Chile. Qué bueno que mencionaste lo último, lo de los datos personales, porque es relevante. En agosto se aprobó la nueva ley de datos de protección de datos personales, ¿no es cierto? Las empresas tienen 2 años para prepararse. Claro. Y me imagino que están preguntando muchas cosas empresas como usted. ¿Cómo lo hago? Claro. ¿Qué significa esto, no es cierto? ¿Cómo está la preparación al respecto, y cómo crees tú que quedó esa ley de datos personales, digamos? Sí. Bueno, mira, una realidad que nosotros nos encontramos todo el tiempo, Daniel, tiene que ver principalmente con la comprensión que hoy día las empresas
declaran crítico importante los datos, ¿ya? Por lo mismo que recién tú, María José, me preguntabas. Y esto llega a un índice de 80,2% de los líderes empresariales dicen que los datos son críticos importantes. El problema, y ahí lo conecto con tu pregunta, es que solo un 22% de estos líderes tiene conocimiento de las nuevas normativas en materia de protección de datos. El proyecto que fue publicado ahora en enero, de la ley recientemente en el diario oficial, obviamente viene a crear probablemente un aumento de los costos que nosotros todavía no estamos prediciendo en toda la cadena de tratamiento de datos. ¿Por qué? Porque hoy día tengo que adherir a ciertos principios, por ejemplo, minimizar la cantidad de datos, un principio que los emprendedores a veces nos perdemos. Pedimos datos, pero los minimizar. Lo siguiente es cómo voy a descartar los datos que no estoy usando. Esos son riesgos que trae. Pero hay otros elementos que no nos preocupamos tanto, y aquí yo creo que como estamos reunidos aquí con emprendedores y nos escuchan, es el tratamiento de datos con terceros. Es entendible que todos nosotros los emprendedores no podemos ejecutar todas nuestras tareas dentro de nuestro negocio y nos encargamos de las tareas core, del corazón del negocio, y otras buscamos aliados. Bueno, la pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿el tratamiento de esos terceros está adecuado a los estándares de protección de datos? O sea, yo me hago cargo, volviendo al ejemplo de maquillaje, de personas interesadas en sus perfiles, pero probablemente el enviador de mensajes es un tercero. Ese tercero responde a una política de privacidad de datos. Sus colaboradores tienen alguna adherencia a un código de conducta, de ética con respecto a esos datos. Y esos son elementos que lamentablemente no estamos tan preocupados de la agenda legal, la agenda legislativa que ha tenido esta, pero no de la agenda de ejecución práctica dentro de nuestro negocio. Entonces hay que preocuparnos de los principios, cómo nos preocupamos de atender a los derechos que nosotros tenemos como consumidores, por ejemplo, el derecho de eliminar tu suscripción, o que no te sigan. Claro. Y cómo técnicamente en tu negocio va a eliminar ese registro cuando yo no quiero recibir más comunicación. Claro, y en ese sentido, Cristian, ustedes como Customer Trigger también hacen todo el seguimiento de eso, porque nosotros los usuarios sabemos finalmente que nuestros datos son públicos. Claro. O sea, todo el mundo tiene acceso a nuestros datos, sabemos, de repente recibimos unas llamadas que uno dice, ¿cómo tienen mi teléfono? ¿Cómo saben mi root? O sea, tienen todo. Sin embargo, como dices tú, la privacidad todavía es un elemento para nosotros como consumidores que es fundamental. ¿Ustedes como Customer Trigger tienen alguna plataforma para hacer el seguimiento de todos los datos? Porque ustedes trabajan también con muchos proveedores. Claro. Bueno, en general tenemos tecnologías que permite ejecutar técnicamente lo que se llama gobierno de datos para empresas medianas y grandes. Esto es un tema transversal. Todas las compañías tienen base de datos de colaboradores, base de datos de los terceros y base de datos de clientes. Bueno, ese gobierno de datos obviamente lleva consigo tener trazabilidad de estos datos, pero lo más importante es con qué sistemas de seguridad yo voy a dar certeza de ese tratamiento seguro de datos que no son nuestros, son de las personas. Y eso lo dicen ya los ciudadanos. El 93% de los ciudadanos reconoce, como lo tú decías recién, María José, que los datos son de mi propiedad y que a veces también esos datos sabemos que andan construyéndose perfiles dinámicos a partir de ellos. Pero muchas veces la identidad no es tu ID, no es tu root, es un email. Bien, bueno, nosotros contamos con tecnologías y procesos, principalmente con estrategias que permitan definir el gobierno de datos de las organizaciones y definir las directivas de privacidad dentro de una organización. Y eso obviamente lleva de la mano política, lleva de la mano ciertos códigos y conductas que van de la mano, pero también tecnologías que nosotros proveemos que tienen certificaciones europeas en términos de protección de datos. Recordar que Europa es líder en esto, sí, todo el hemisferio norte en general del planeta, desde el 2016 adhiere a políticas de protección de datos con la llamada Regla General de Protección de Datos de la Comunidad Europea, GDPR en sus siglas en inglés, y obviamente eso nos ha llevado a nosotros a tener estos partners que vienen desde hemisferio norte y poder proveer estas tecnologías con todas las certificaciones ISO para que nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes tengan toda la traza de seguridad y control de esos datos. Oye, Cristian, estamos hablando con Cristian Maulén, gerente general de Customer Trigger, acerca de un poco lo que son los datos, ¿no es cierto?, cómo se manejan, cuál es el negocio de los datos, la protección de datos, etcétera. ¿Cambió mucho el panorama con la llegada de la inteligencia artificial generativa o no para el negocio tuyo y de los clientes que ustedes también tienen?
Mira, lo que ha generado altos niveles de especulación. Yo te diría que la inteligencia artificial hasta ahora ha sido ocupada en el sector en que estoy yo, marketing, servicio y venta, principalmente para disminuir tareas que son repetitivas en nuestro quehacer: creación de contenido, optimización de fotos, traspaso a distintos soportes. Pero también en las mismas investigaciones que nosotros hacemos seguimiento, hoy día un 58% de las empresas no está usando inteligencia artificial para una siguiente mejor acción, un modelo predictivo, por ejemplo. Y aquí hay una gran oportunidad porque estas tecnologías nos dan escalabilidad, están generando cambio, y probablemente nosotros aquí en Chile y en Latinoamérica ahí es donde va a estar una vertiente de creación de valor y retorno sobre inversión importante hacia lo que viene esta agenda del 2025. ¿Por qué? Porque una nueva normativa de protección de datos hace que el costo de captura de clientes aumente, ¿bien? Y por tanto el costo salida al que tengo que cuidar, que alguien salga. ¿Y cómo salen los clientes? Porque los servicios no son íntegros o porque los contenidos son malos de una compañía, ¿cierto? Llamemos contenido también a su producto que no responde al servicio. Entonces, obviamente, cuando eso ocurre, y si tengo una normativa que está generando grandes desafíos, lo que tenemos que hacer es cuidar más el activo que representan mis clientes dentro de la organización. Y ahí la IA se instala, ya lo vemos en el hemisferio norte del planeta, como un mecanismo que nos va a ayudar a construir los anhelados Next Best Offer o Next Best Action. ¿Qué es lo mejor para ti, para mí? Ya, personalizado. Exactamente. Personalizado. Cristian, y en cuanto a relación con el resto de los países de la región, ¿cómo está Chile en cuanto a la protección de datos personales? Bueno, Chile había estado un poquito atrás, que hay que hacer un poquito de historia para responder la muy buena pregunta, porque nosotros en 1998 tuvimos la primera ley de protección de datos, ¿bien? La cual obviamente hizo que Chile estuviera muy adelantado con respecto a sus países, pero pasaron hasta ahora, imagínate, más de 24 años con un proyecto que no da el ancho a la respuesta de una economía digital, ni siquiera para proteger los derechos de los consumidores. Se actualiza y obviamente eso pone que hoy día Colombia ya tiene más de 3 años, Argentina tiene también una agencia interna y Colombia también. Entonces, y Perú tiene un proyecto ya hace 4 años aprobado. Entonces estábamos un poquito atrás. Ahora quedamos... ¿En serio? Sí. Igual llama la atención porque nosotros en cuanto a tecnología, telecomunicaciones, Chile siempre ha estado a la vanguardia. Siempre. Los ciudadanos son los que más consumen servicios digitales y de ahí nosotros también a la vanguardia. Chile es uno de los países líderes según varios seguimientos en IA. Pero te encuentras que lamentablemente nosotros con esta legislación que tuvo 12 años de discusión, llevándolo haciendo bien papista del tiempo que ha llevado, de Bachelet 1 principalmente, entonces, ¿qué nos vamos encontrando? Que nos fuimos quedando atrás por una discusión. Lo que ocurre en otros mercados, importante citarlo, que a veces lo que hay es una carencia en la fiscalización, ¿ya? Y eso es lo que ojalá que en Chile no ocurra, para que esto no quede como una ley linda, claro, y que después la Agencia de Protección de Datos no esté facultada, y específicamente, y eso va a depender de lo que probablemente en el siguiente gobierno se defina como presupuesto y se establezca esa agencia que viene a establecer las normativas específicas y la fiscalización. Eso yo creo que podría marcar la diferencia en nuestro mercado, que el proyecto que modifica la ley de protección de datos, la nueva normativa, establece la creación de esta agencia. Y eso es lo que todos los emprendedores nos deberíamos preocupar. Perfecto. Cristian Maulén, gerente general de Customer Trigger, esta empresa, organización que toma decisiones basándose en datos, que coordina con las mejores prácticas, el ciclo de vida y la experiencia del cliente para generar un alto impacto en los resultados. ¿Dónde encontramos más información? Veo que en su página web también hay casos de éxito que son interesantes de leer. Construimos un checklist con 29 puntos para ver si estamos adheriendo al proyecto que esta ley nueva en zonarecursos.com, lo hicimos más simple, zonarecursos.com, puedes llegar directamente a una página y ahí te puedes autoevaluar. Así que los dejamos a todos invitados ya que ahí puedan chequearse cómo estamos preparados. Excelente. Que estén muy bien. Muchas gracias por esta conversación, Cristian. Hasta luego.